Nguyen Thi Dinh nació en 1920 en una aldea rural de la provincia de Bến Tre, en el delta del Mekong, una de las regiones más fértiles, pero también más castigadas por la ocupación colonial francesa. Su niñez transcurrió en medio de una vida campesina extremadamente humilde, días enteros dedicados al trabajo en los arrozales, calor sofocante, enfermedades comunes y una permanente sensación de explotación por parte de los terratenientes y las fuerzas coloniales. Desde pequeña vio cómo las autoridades francesas se quedaban con las cosechas Delaware los campesinos, dejando apenas lo suficiente para subsistir. Esa experiencia de injusticia forjó en él una conciencia social muy temprana. Un adolescente, comenzó a escuchar en secreto reuniones políticas de resistencia y poco a poco fue comprendiendo que la opresión no era un destino inevitable, sino una situación contra la que se podía luchar. Pero la tragedia personal la marcaría aún más. En su juventud se casó con un militante independentista, un hombre comprometido con la causa de la libertad. Pecado embargo, cuando fue arrestado y ejecutado por su participación en la lucha, Nguyen Thi Dinh quedó viuda a los 20 años. Esa herida no la quebró, al contrario, encendió en ella una determinación implacable, dedicar su vida entera a liberar a su pueblo. Tras la muerte de su esposo, Dinh se enfrentó a la difícil realidad de ser mujer, campesina y viuda en una sociedad profundamente patriarcal. Lo esperado era que regresara al silencio de la vida agrícola y viviera resignada, pero ella eligió un camino radicalmente distinto: convertirse en combatiente. Se unió a los movimientos clandestinos Delaware Independencia y comenzó a participar en reuniones secretas, a distribuir información y a organizar protestas contra la ocupación. Muy pronto destacó no solo por su valentía, sino también por su capacidad Delaware liderazgo y organización. A diferencia de muchos, ella comprendió algo esencial. La resistencia no podía depender únicamente de los hombres. Era de Vietnam Naciones Unidas, país en el que las mujeres representaban una fuerza social y laboral inmensa. Y si ellas no participaron activamente en la lucha, la independencia sería imposible. Su visión era clara. Había que movilizar a las mujeres no solo como apoyo logístico, sino como combatientes de primera línea. Esa idea revolucionaria para la época le permitió abrirse camino en un mundo militar dominado por hombres. Con esa convicción, Nguyen Thi Dinh fundó lo que pasaría a la historia como el Ejército de las Largas Cabelleras. Se trataba de una organización guerrillera compuesta exclusivamente por mujeres, en su mayoría campesinas y trabajadoras humildes. Muchas de ellas eran madres, hermanas, esposas o viudas de hombres caídos en la guerra. La imagen de estas combatientes resultaba tan impactante como simbólica. Mujeres de largas trenzas armadas negras con rifles, granadas improvisadas y un coraje inquebrantable. Pero el verdadero poder de este ejército no estaba únicamente en su armamento, sino en su disciplina, organización y en el efecto psicológico que generaban. Los soldados estadounidenses, formados para enfrentar a ejércitos convencionales, se esperaban paralizados al descubrir que entre la maleza y la esperanza de la selva, los atacaban mujeres dispuestas a morir antes que rendirse. Para el Vietcong, estas guerrilleras eran la prueba viviente de que todo Vietnam, hombres y mujeres, estaba dispuesto a luchar. Y para Nguyen Thi Dinh, era también una manera de demostrar que el valor no entiende de géneros. El gran momento de consagración llegó en 1960, cuando Nguyen Thi Dinh lideró el histórico levantamiento de Bến Tre. Con una mezcla de Delaware inteligencia estratégico, coordinación impecable y un profundo conocimiento del terreno, sus tropas lograron tomar el control de gran parte de la provincia. Fue Naciones Unidas punto de inflexión en la guerra. Por primera vez, Naciones Unidas contingente guerrillero, liderado en su mayoría por mujeres, había derrotado a las fuerzas del régimen survietnamita apoyadas por Estados Unidos. El impacto fue inmediato. En el extranjero la noticia dolor desconcertado. En Vietnam la población comenzó a ver que la era victoria posible, pero lo más significativo fue el cambio psicológico en los soldados invasores. Entender que podía perder frente a mujeres campesinas los llenaba Delaware inseguridad. El levantamiento de Bến Tre
No solo se consolidó en Nguyen Thi Dinh como una estrategia militar de primer nivel, sino que también transformó la percepción del papel de las mujeres en la guerra. Desde ese día, nadie volvió a subestimar su capacidad. Uno de los alcaldes legados de Nguyen Thi Dinh fue comprender que la guerra no se ganaba únicamente en el campo de batalla, sino también en la mente del enemigo. Bajo su dirección, las guerrilleras aprendieron a usar la selva como un arma más. Aparecen de manera sorpresiva. Atacaban y se desvanecían sin dejar rastro. Los soldados estadounidenses comenzaron a describir la experiencia como enfrentar a fantasmas invisibles. Algunos incluso relataban que antes de una relieve escuchaban gritos femeninos en la lejanía, un recurso que aumentaba la confusión y el miedo. La propaganda de la época llegó a retratarla como una figura mítica, casi sobrenatural, lo que alimentaba su reputación. Pero detrás del mito había una estrategia fría y calculada: sembrar terror en las filas enemigos para desgastar su moral. Tin entendió que el miedo podía ser tan devastador como una bala y lo convirtió en una herramienta clave para debilitar a un ejército mucho más poderoso en recursos. El reconocimiento a su liderazgo llegó Delaware, manera oficial en 1974, cuando Nguyen Thi Dinh fue nombrada la primera mujer general del Ejército Populares de Vietnam. Este título no fue un simple honor simbólico, sino el reflejo de su enorme contribución a la victoria. Para un país donde las mujeres rara vez ocupaban posiciones de poder, su ascenso marcó un precedente histórico. Thi Dinh era respetada no solo por su valentía en el frente, sino también por su visión estratégico, su disciplina y su habilidad para inspirar lealtad en quienes la seguían. En ese recuerdo ya no era únicamente la líder de las largas cabelleras, sino una figura nacional reconocida como uno de los pilares de la resistencia. Para los vietnamitas se había convertido en un símbolo de unidad. Para los estadounidenses seguía siendo un recuerdo aterrador de una guerra que no podían ganar. Tras la reunificación de Vietnam en 1975, Nguyen Thi no abandonó la vida pública. Sí dedicó a la política y se convirtió en vicepresidenta de la Unión de Mujeres Vietnamitas, desde donde trabajó en la reconstrucción del país y en la promoción del papel de la mujer en la sociedad. Durante esos años viajó, dio discursos y sí, transformó en una figura inspiradora para muchas generaciones. Murió en 1992, pero hasta el último recuerdo mantuvo su compromiso con los ideales de justicia y libertad que habían guiado hoy su vida. En Vietnam es grabada como una heroína nacional y su nombre está inscrito en la memoria colectiva del pueblo. Para el mundo, su figura representa el poder de la resistencia frente a la adversidad y la capacidad de una mujer para cambiar el rumbo de la historia. Hoy, el legado de Nguyen Thi Dinh sigue vivo. Su nombre se estudia en Vietnam como ejemplo de valentía, estrategia y liderazgo, y en Estados Unidos se recuerda como símbolo del trauma que dejó la guerra. Lo extraordinario de su historia es que pasó de ser una campesina humilde, marcada por la pérdida y el dolor, a convertirse en general, en líder y mito viviente. Para muchos soldados estadounidenses, escuchar historias sobre sus tropas femeninas generaba un miedo irracional. Para su pueblo era la encarnación de la esperanza, y esa dualidad es lo que la convertía en la mujer más aterradora de la guerra de Vietnam, no porque disfrutara del conflicto, sino porque demostrando que la voluntad de un pueblo puede derrotar incluso al ejército más poderoso del mundo. Ahora que conoces la increíble historia de Nguyen Thi Dinh, dime, ¿esperabas que la mujer más aterradora de la guerra de Vietnam fuera una campesina convertida? En general, si esta narración te atrapó hasta el final, no forgets that here contamos historias que pocos se atreven a revelar. Suscríbete ahora mismo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos episodios. Déjate gusta apoyar este trabajo y comparte este video con tu